Bienvenidos a la entrevista del día en Antofagasta Televisión. El uso de la franquicia tributaria y sus beneficios. Ese fue el nombre de un seminario que se llevó a cabo esta mañana y vamos a conversar de este y otros temas justamente con Jimena Concha, quien es secretaria ejecutiva de Chile Valora. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Antofagasta Televisión. Hola Carolina, muchas gracias por la invitación. Primero justamente preguntar el foco que tiene este seminario que se desarrolla en una región que obviamente tiene un gran número de proveedores, gente muy asociada no solo al rubro minero, sino otros que han ido, ¿cierto?, en incremento en el último tiempo. ¿Cuál es el foco que se pone también en este título y el seminario que se lleva a cabo durante la mañana? Bueno, el objetivo del seminario que realizamos hoy día junto con el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, la Asociación de Industriales de Antofagasta y la SOFOFA, fue justamente dar a conocer a los empresarios de la región que pueden usar la franquicia tributaria, que ellos conocen, ¿no es cierto?, como un mecanismo de descuento tributario al que pueden imputar los gastos en capacitación, también en evaluar y certificar a sus trabajadores y motivarlos a que usen este instrumento, porque estamos seguros que la certificación de competencias laborales es un muy buen instrumento para que la empresa tenga trabajadores calificados y de esa forma pueda ser más productiva y que los trabajadores puedan tener mejores opciones de empleabilidad y movilidad laboral. ¿Cómo se puede insertar esto en un escenario económico donde muchos quizás no piensen en la capacitación cuando estamos, ¿cierto?, en reducción de costos, particularmente en el rubro minero y con un escenario que se está tambaleando en términos económicos? Bueno, nosotros creemos que por el contrario, es justamente en estos momentos donde hay crisis económica, donde las empresas que muchas veces tienen que ajustar, ¿no es cierto?, sus proyectos de inversión, en particular en la industria minera ha ido ocurriendo así, para invertir en sus trabajadores y en calificar a su personal. Es hoy día un muy buen momento para invertir en capacitación y en certificación de competencias laborales. Hoy día estamos pasando por un momento difícil, pero este momento va a pasar. Y los desafíos del futuro van a requerir que las empresas estén preparadas para poder competir, pero también para poder ser sustentables en el tiempo. Y hoy día la sustentabilidad de una empresa no pasa solo por invertir en infraestructura, en equipamiento, sino que fundamentalmente por invertir en su capital humano. ¿Cómo se puede medir justamente en cifras el impacto positivo que podría tener un trabajador capacitado versus otro que no lo hace en un tiempo o en un rubro determinado? ¿Hay una medición justamente de ese comparativo que se pueda realizar? Es difícil. No tenemos hoy día mediciones que de manera exacta puedan demostrar cuánto es el incremento en productividad por la inversión en capacitación ni en certificación. Pero lo que sabemos es que cuando yo capacito a un trabajador correctamente, es decir, en aquello que tiene directa relación con lo que son las brechas de competitividad de una empresa, efectivamente ese trabajador está mejor preparado para operar una nueva máquina, para cumplir adecuadamente los requerimientos de un proceso, para poder efectivamente atender mejor a los clientes. Es decir, no es muy difícil darse cuenta que si yo capacito apropiadamente a mis trabajadores, eso tiene un impacto en productividad. Ahora, ¿por qué remarco lo apropiado? Porque a veces las empresas capacitan y la capacitación no tiene ningún impacto, porque no siempre es resultado de un proceso de medición de brechas, que es fundamental hacerlo primero. Yo primero tengo que saber cuáles son las brechas de mis trabajadores y luego tengo que capacitarlos y luego certificarlos. Porque la certificación finalmente cierra el proceso, abrocha el proceso, porque le entrega un reconocimiento al trabajador y una señal a la empresa respecto del nivel de calificación real de ese trabajador, porque en el proceso de certificación nosotros evaluamos al trabajador en base a un estándar que previamente hemos construido con la propia industria, de manera tripartita. No es Chile Valora el que define el estándar, es la industria la que le dice a Chile Valora cuáles son los conocimientos, las habilidades y las actitudes que un trabajador tiene que desempeñar apropiadamente para cumplir los objetivos de una función laboral. Pero justamente, ¿cuánto hemos avanzado en definitiva en qué escoge hoy día el Estado, ¿cierto?, invertir para capacitar? Yo pienso, si hace 10 años a lo mejor muchos recursos se invertían en ciertos tipos de capacitación que a veces no se podía medir justamente el impacto que iba a tener en definitiva. ¿Cómo escoge hoy día el Estado invertir esos recursos en definitiva para qué tipo de capacitaciones y en qué coordinación, como lo indicaba recién, con alguna de estas empresas en particular, de acuerdo a la demanda que el mercado pone, o en qué parámetros para definir la capacitación? En términos generales, siempre la capacitación y los procesos de certificación como herramientas debieran orientarse allí donde existen las mayores brechas. No siempre tenemos buena información, no siempre sabemos exactamente dónde están las mayores brechas. Por eso a nosotros nos parece importante articularnos con la Corfo, ¿no es cierto?, que hoy día está construyendo
líneas de brechas en distintos ámbitos de la economía, en particular en sectores que son estratégicos para la economía nacional, como la minería, la construcción, el sector de energía solar, ¿no es cierto?, energía renovable no convencionales, la logística y otros, porque nos van a poder indicar exactamente dónde tenemos hoy día que darnos saltos de competitividad importantes, dónde no tenemos personal calificado o tenemos importantes brechas, y ir orientando entonces procesos de capacitación y certificación en ese sentido. Ahora, el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, que es una institución hermana de Chile Valora porque trabajamos juntos en estos procesos de certificación, ha tomado una opción impulsando un programa tan importante como el Más Capaz, que justamente se orienta a formar en un oficio a personas que hoy día están fuera del mercado laboral. Tenemos entonces un desafío de calificar a los que ya están en el mercado laboral, pero también de darle mayores oportunidades a aquellos que están fuera del mercado laboral y que si ingresan, eso también va a tener un impacto muy importante en la productividad y en la competitividad del país. Vamos justamente a la certificación. ¿Cuánto también se puede ir midiendo en porcentajes lo que se ha ido haciendo en el tiempo y la proyección que también se tiene en cuanto a metas que ustedes a lo mejor quisieran encontrar en una región tan productiva como esta? Bueno, nosotros tenemos una meta de certificación al año 2018, que es superar los 100.000 certificados. Nos hemos fijado esa meta ambiciosa porque creemos que es un número adecuado para que este sistema pueda mostrar algunos impactos y podamos ir mostrando cuáles son sus beneficios de manera concreta. Este año queremos superar las 17.000 personas certificadas. El año pasado realizamos cerca de 11.200 procesos de evaluación y certificación con el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, y por lo tanto esas son las metas que queremos alcanzar de manera global. Ahora bien, cada una de las regiones tiene que tener metas específicas. En Antofagasta en particular tenemos todavía mucho camino que recorrer. Solamente tenemos 800 certificaciones realizadas, pero la buena noticia es que ya en lo que vamos del año 2016 estamos realizando 500 procesos de certificación, 300 de ellos en trabajadores de mejillones, que se están certificando en perfiles del sector portuario, en una iniciativa que ha sido acordada entre los sindicatos y la empresa. Cuestión que a nosotros nos parece deseable que ocurra también en otras empresas y en otros rubros. Y los otros procesos son de minería del cobre. Por lo tanto, creemos que Antofagasta este año se va a pegar un salto con estos 500 procesos y esperamos a lo menos 500 procesos más dentro del año para que podamos efectivamente pasar de los 800 a 1.800 o a cerca de esa cifra, porque esta es una región que deberá ser un ejemplo en materia de certificación porque da mucho empleo, aporta mucho a la economía del país y tiene sectores tan importantes como la minería, donde estamos trabajando con estándares de clase mundial. Y la certificación contribuye a tener estándares de clase mundial porque no solamente tenemos que certificar los productos y los procesos, sino que a las personas que ejecutan esos procesos. De esa manera podemos tener trazabilidad, ¿no es cierto?, de todos los productos que luego entregamos a los clientes que la mayoría de las veces están fuera de nuestro territorio nacional. Justamente iba a preguntar, hay muchos proveedores que en el rubro de la minería están hoy día viendo otras proyecciones de negocio, muy cerca incluso en Perú, que tiene buenas expectativas, ¿cierto? Esa certificación también en el ámbito nacional, los requisitos que para eso se requieren y cómo va a aportar en definitiva cuando alguien ve una proyección de negocio fuera de nuestro país. Bueno, lo más importante es que esta certificación esté muy empalmada con las necesidades laborales y del mercado productivo. Es decir, esta certificación no tendría ningún sentido si fuera teórica o fuera académica. Esta certificación responde a requerimientos que el propio mercado laboral tiene para sus trabajadores. Segundo lugar, el tripartismo y el diálogo social, la legitimidad de este instrumento. Por eso Chile Valora, si bien es un servicio público, es un servicio público de composición tripartita. En nuestro directorio está la CUT, la CPC y el gobierno, representado por representantes, ¿no es cierto?, de los ministros del Trabajo, Educación y Economía, porque esto requiere una mirada país y un acuerdo social para que la certificación efectivamente pueda tener valor social. Eso requiere convencimiento de las empresas de que la certificación vale tanto como un título, convencimiento de los trabajadores y de los sindicatos de que esto es una buena herramienta para dignificar al trabajador y para aportar también a su desarrollo, y convencimiento de la sociedad en su conjunto de que hoy día no solamente el aprendizaje ocurre en las aulas o en los procesos formales de educación. Las personas también aprenden en la universidad de la vida, aprenden trabajando, aprenden de sus pares, aprenden capacitándose. Y hoy día los países más desarrollados
hace rato que nos muestran que hay que ir valorizando el aprendizaje independientemente de cómo ocurre, de dónde se origina. Entonces, yo creo que hoy día es clave que la certificación se mantenga muy vinculada con las necesidades del mercado laboral. Ese es un desafío para nuestros perfiles, mantenerlos permanentemente actualizados y que vayamos congregando, ¿no es cierto?, el apoyo de muchos más gremios empresariales, más empresas, más sindicatos y más autoridades de gobierno para que efectivamente esto pueda tener los resultados que esperamos que tenga. Justamente siempre se habla también del capital humano tan necesario hoy día, calificado y certificado. Y hablaba recién no solo de los productos que deben certificarse, sino, o servicios en algunos casos, sino también el capital humano. ¿Cuál es la mirada también de futuro que se tiene en torno justamente a eso? Bueno, yo creo que hay varios desafíos que son no de corto plazo, sino de mediano y largo plazo. Chile tiene una brecha en materia de productividad que ha sido ampliamente diagnosticada, ¿no es cierto?, por comisiones que se han formado. Hemos conocido de varias agendas que plantean medidas para la productividad y en prácticamente todas ellas el capital humano toca, ¿no es cierto?, y tiene un lugar muy destacado. Es decir, hoy día hay una comprensión bastante consensuada de que el salto en productividad requiere mejorar las calificaciones y el capital humano del país. Eso pasa por mejorar, ¿no es cierto?, la calidad de nuestra educación parvularia, básica, media, superior, pero también las competencias laborales de los que están en el mercado laboral. Entonces, un primer tema es cómo contribuimos con estas herramientas, la capacitación, la certificación, a cerrar la brecha de productividad que el país tiene. Lo segundo es que tenemos que entender que el mercado laboral cambió hace rato. Ya no existe el empleo de por vida, las personas no aspiran a tener un empleo en toda su vida laboral como nuestros padres y nuestros abuelos. Hoy día la tecnología cambia de una manera impresionante y el capital humano no se puede quedar detrás de la tecnología. Las empresas hacen muchas inversiones, invierten grandes cantidades de dinero en nueva tecnología, sobre todo las empresas de punta. Tienen que invertir de manera similar en preparar a las personas para poder usar esa tecnología y sacarle el mayor beneficio. Entonces, tenemos un desafío de productividad y tenemos un mercado laboral que hoy día requiere de personas que estén en constante actualización de sus conocimientos y sus habilidades para no quedarse atrás de lo que hoy día son los requerimientos y lo que van a ser los requerimientos de futuro en materia de desarrollo productivo del país. Quiero agradecerle que nos haya acompañado acá en Antofagasta Televisión. Muchas gracias. Bien, nos reencontramos en una siguiente entrevista con otro tema, como siempre, por las pantallas de Antofagasta Televisión.